Para facilitar el uso del módulo SPI, el buffer SPI es almacenado. Esto significa que el maestro puede escribir al buffer SPI mientras el registro de rotación está rotando un nuevo dato. Un nuevo dato escrito al buffer SPI es transferido al registro de rotación cuando el mismo empieza a estar vacío. Este almacenamiento habilita las transmisiones de datos back-to-back. La única precaución que el usuario debe tomar para prevenir una corrupción de los datos es verificar que el bit buffer de transmisión en el registro de estado SPI esté en cero lógico antes de empezar a escribir un dato en el buffer. Recepción SPI. Para ambos, maestro y esclavo, los datos son rotados a través de la línea de entrada serial de datos concurrentemente con la rotación de datos a través de la línea de salida de datos serial. Cuando todos los bits del dato recibido han sido rotados, el dato es transferido desde el registro de rotación al buffer SPI, y una interrupción es generada. La interrupción es atendida si esta es habilitada cuando el bit de habilitación de interrupción SPI está en 1 lógico, y la prioridad de dicha interrupción es más alta que la actual prioridad de interrupción del CPU. Después que la bandera de interrupción SPI está en 1 lógico, el contenido del buffer SPI puede ser leído por tu software. El bit fase de muestreo, del dato de entrada SPI, o SMP, en el registro de control, determina si la línea de entrada de datos seriales es muestreada por el maestro en el medio del tiempo de la salida del dato para cada bit o en el fin del tiempo de la salida de dato. Si el bit SMP está en 1 lógico, entonces el muestreo de la entrada es realizada al final del tiempo del bit de salida, considerando que si el bit SMP está en 0 lógico, entonces la entrada es muestreada en el medio del tiempo del bit de salida. En el caso del esclavo SPI, el hardware fuerza al bit SMP a 0, así la entrada de datos es siempre muestreada en el medio del tiempo de cada bit de salida. Debido a la recepción almacenada, el buffer SPI puede contener datos recibidos aún no leídos mientras el registro de rotación está rotando un nuevo dato. Usted debe leer el buffer SPI antes que todos los bits del nuevo dato hayan sido completamente rotados por el registro de rotación. Si no se realiza esto, un error de desborde de recepción puede ocurrir. Cuando esto sucede, el bit de desborde de recepción SPI en el registro de estado cambia a 1 lógico, y el nuevo dato es descartado por el hardware. Su software puede monitorear la presencia de un nuevo dato recibido en el buffer SPI revisando el estado lógico del bit de buffer de recepción lleno en el registro de estado SPI. El módulo SPI soporta la transferencia de ambos tipos de datos, byte y palabra. La funcionalidad del módulo y la secuencia de comunicación es la misma para ambos tamaños de datos. La diferencia solamente es el número de pulsos de reloj serial generados por el maestro, 8 en el caso de bytes y 16 en el caso de palabras. El modo de 16 bits está habilitado cuando el bit selección de comunicación palabra byte está en 1 lógico, es decir modo 16, en el registro de control SPI. Trama SPI. El SPI soporta sincronización de trama. Esta opción se habilita con el bit FRMN en el registro SPI XCON. Los pulsos de reloj SCK están presentes continuamente en este modo. El módulo SPI soporta básicamente un protocolo de trama SPI de 4 hilos o cables el cual habilita una interfase eficiente para ciertos codificadores. El modo trama SPI se habilita al poner a 1 lógico el bit habilitación trama SPI en el registro de control SPI. Este diagrama de tiempo describe la operación básica del modo trama SPI. Observe que la diferencia del modo normal de operación es la presencia continua de la señal de reloj en lugar de empezar a generarla solamente durante la transferencia de datos. El modo trama maestro o esclavo es seleccionado cuando se pone a 0 o 1 el bit SPI FSD en el registro de control. La rotación de datos inicia solamente después que un pulso de sincronización de trama es generado en el pin SS. Existen 4 posibles modos de trama SPI. SPI maestro, trama maestro. SPI maestro, trama esclavo. SPI esclavo, trama maestro. SPI esclavo, trama esclavo. En el modo trama SPI, un dispositivo puede ser una trama maestro, lo cual implica generar los pulsos de sincronización de trama en su pin de SS o selección de esclavo, o puede ser trama esclavo, lo cual implica que usa los pulsos de sincronización de trama generado por una trama maestro. La dirección del pulso de trama de sincronización es determinada por el bit dirección de pulso de sincronización de trama en el registro de control.
Independiente de cuál dispositivo es el maestro SPI y cuál dispositivo es el maestro esclavo, una transferencia de datos trama SPI empieza tan pronto como el dispositivo trama maestro escriba datos al buffer SPI. Obviamente, para operaciones full duplex el dispositivo trama esclavo debería escribir a su buffer SPI antes que lo haga a la trama maestro, para asegurarse que el dato está listo en ambos finales cuando empiece la transferencia. Correspondiendo a varias combinaciones de los estados de los bits habilitación de maestro SPI y dirección de sincronización de trama, hay 4 posibles combinaciones de la comunicación de un dispositivo, como se listó anteriormente. En cada caso, si un dispositivo es una trama maestro entonces el otro debería ser una trama esclavo. Características adicionales. Funcionalidad del pin de selección de esclavo, SS. En este modo, solo el esclavo funcionará como tal cuando el pin SS esté en bajo. Habilitado cuando el bit SSN esté en 1 lógico en el registro de control. ¿Qué sucede cuando el esclavo está en el modo sleep? Debido a que los pulsos SCK son proveídos por el maestro, el esclavo puede funcionar en modo sleep. La recepción del esclavo despierta al dispositivo del modo sleep. Vamos a discutir un par de características especiales del módulo SPI. El pin de selección de esclavo puede ser usado como un interruptor para habilitar o deshabilitar la función de un dispositivo esclavo SPI. En este modo, la funcionalidad del esclavo es habilitada solo cuando el pin de selección de esclavo SS va a un nivel lógico bajo. En otros momentos, el esclavo es efectivamente deshabilitado y no se comunica. Esta característica ayuda a soportar múltiples esclavos SPI en un sistema. La función de esclavo seleccionado es habilitada por medio del bit selección de habilitación de esclavo en el registro de control SPI. Note que las características de selección de esclavo y trama de sincronización no deben ser habilitadas simultáneamente, ya que con el mismo pin se usa para ambas funciones. También si CK es puesto en 1 lógico, entonces la funcionalidad de selección de esclavo debe ser habilitada y el pin de selección de esclavo debe ir a 0 lógico. Un módulo SPI configurado como un esclavo puede incluso funcionar en modo sleep, porque la señal de reloj serial es generada por un SPI maestro externo. Como resultado, la recepción de datos de un esclavo SPI puede despertar al dispositivo de SPI30F desde el modo sleep sin pérdida de datos. Documentos de soporte clave. Bien, esto cubre la sesión de hoy día sobre la interfase serial de periféricos SPI. Nosotros esperamos que usted haya encontrado a la presentación útil e informativa. Para más información acerca del DSPIC, aquí están algunas referencias de algunos importantes documentos en inglés que contienen una gran cantidad de información acerca de la familia de dispositivos de SPI30F. El manual de referencia contiene información detallada acerca de la arquitectura y periféricos, mientras que el manual de referencia del programador contiene una completa descripción del juego de instrucciones. Para información específica del dispositivo como diagrama de pines, encapsulado y características eléctricas, las hojas de datos o datasheets son la mejor información y están listadas en esta diapositiva. Todos estos documentos pueden ser obtenidos desde el sitio web de Microchip, dando un clic en el vínculo Controladores digitales de señal de SPIC o documentación técnica. Gracias de nuevo por atender hoy día a esta sesión de entrenamiento y su interés en la familia de controladores digitales de señal de SPI30F.